Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los libros un libro, que ya saben que es el programa de reseñas literarias de Radio Universidad de Salamanca, o más que de Radio Universidad de Salamanca, de Alberto Sanz II, que ya se encuentra con nosotros como cada tarde de miércoles, aunque hay que decir que la grabación pues se hace antes, así que no es miércoles, sí, cuando ustedes oigan este programa, en concreto el último miércoles del mes de noviembre, 25 de noviembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos, vamos a mantener el misterio, no vamos a decir qué día grabamos ni a qué hora, pero bueno, sí, efectivamente el programa es grabado, las circunstancias de la pandemia nos han hecho bueno, elegir esta opción de yo desde mi casa y tú ahí en la radio mantener la comunicación y grabarla con intención. Sí. Bueno, pues hay que decir que la comunicación es muchísimo peor, los medios son limitados siempre queremos muchos más medios, pero bueno, yo creo que también se está enriqueciendo con un vídeo que Alberto yo creo que puntualmente está colgando en YouTube, ¿no? Todos los vídeos que configuran este ciclo de todos los libros, un libro de este curso 2020-21. Hemos creado un canal en YouTube y está en el blog, claro, en el blog del programa también, en todos los libros, unlibro.blogspot.com. No sé si eso es una ventaja para el oyente o es un inconveniente, pero bueno, en cualquier caso. Yo creo que sí, Sí, bueno, Alberto. Al final somos referencias también, ¿no? Sí, hay un punto de más fluidez, de más espontaneidad, quizá, pero bueno, es otra opción. Se puede escuchar directamente en la radio y además tener esta alternativa de ver el vídeo, ¿no? Sí. Se trata de ir adaptándose lo mejor posible a estas circunstancias que tenemos y esperemos de todas maneras volver al formato normal, corriente, antiguo, ¿no? De la radio, que suena tan bien, aunque bueno, siempre estábamos también con los problemas técnicos de la radio, pero aquellos nos parecen lejanísimos ya. Lo que estamos es deseando retomar esas emisiones normales y a ver si a partir del próximo mes de enero, que bueno, que ya también lo tenemos muy cerca, el mes de enero, parecía que no iba a acabar nunca este 2020 y estamos prácticamente ya venciéndolo. Son 3 programas, con este 4 los que nos quedan de todos los libros un libro. Alberto, que ya estoy viendo el guión que puntualmente también me envías unos minutos antes de empezar la grabación, y no sé si es que hoy nos vas a hablar de una película o nos vas a hablar de un libro. Así que todo tuyo. ¿De quién nos vas a hablar hoy? ¿De qué libro nos vas a hablar? Voy a hablar de un libro que contiene muchas películas. Voy a hablar de Woody Allen. Bueno, es un libro que ya es la autobiografía, reciente autobiografía de Woody Allen. Salió en España hace unos meses, en verano. Está conociendo un extraordinario éxito de ventas, de tal manera que, en cierto modo, la opción de presentarlo hoy, con tanto retraso a su estreno, diríamos, es un poco redundante porque es llover sobre mojado. La mayor parte de la gente ya conoce el libro, ya conoce, bueno, lo fundamental de lo que en él se cuenta, conoce especialmente esa anécdota triste y, bueno, y complicada, compleja, que centra una parte sustancial de la biografía, que es todo el problema derivado del conflicto entre Mia Farrow y Woody Allen, la acusación de abusos sexuales que planteó en los tribunales Mia Farrow, abusos sexuales de Woody Allen supuestos sobre su hija, la hija adoptada común de ambos, Dylan, de la que no voy a querer, incidente del que no voy a querer hoy hablar demasiado, hablaremos la semana que viene, como luego comentaré con un poco más de orden. Entonces, bueno, es un libro muy interesante, pero que quizá, insisto, como siempre llegamos un poco tarde, porque yo no soy capaz de resistir, un poco tarde con respecto a otros programas de radio que hablen de literatura, con respecto a suplementos culturales, de los periódicos, que cada semana pueden presentar 10, 12 novedades. Claro, yo no puedo seguir ese ritmo y entonces, bueno, como ya hemos hablado otras veces, leo el libro en un determinado momento, busco la ocasión oportuna para que pueda encajar, y aquí sí que hay una razón de oportunidad. La razón de oportunidad es que el lunes que viene, el 30 de noviembre, Woody Allen cumple 85 años. Y entonces, precisamente por eso, a pesar de que yo el libro lo leí en su momento, pues lo he ido conservando, guardando la reseña hasta que hacerlo aparecer en este momento. Por cierto, a propósito del 30 de noviembre,
En la biografía él aclara la cuestión del nacimiento. En todas las biografías oficiales, diríamos, de Woody Allen, se habla del 1 de diciembre del 35 como fecha de nacimiento, ¿no? Pero en este libro, que por cierto es A propósito de nada, autobiografía, es el subtítulo, dice que en realidad nací el 30 de noviembre, voy a leer literalmente, ¿no? Muy cerca de la medianoche, y mis padres movieron la fecha para que yo empezara un día 1. Y añade, con el humor clásico que impregna el libro de Woody Allen, eso no me ha proporcionado ninguna ventaja en la vida y yo habría preferido, con diferencia, que me hubieran dejado un enorme fideicomiso. Pero bueno, entonces 30 de noviembre, 1 de diciembre, y con esa excusa presentamos ahora A propósito de nada, que voy a mostrarlo al oyente. Es un libro ya muy conocido porque, como digo, está ocupando las primeras plazas de los libros más vendidos, de la lista de libros más vendidos desde hace varias semanas, ¿no? Entonces, bueno, es un personaje de muchísimo interés, Alberto. Bueno, la oportunidad entonces es esta, que cumple años Woody Allen, él dice el 30 de noviembre, 85 añazos ya que le caen a Woody Allen, pero yo creo que muy bien llevados además, y además que creo que sigue plenamente activo, yo creo que sigue produciendo y haciendo películas, al menos una al año. Pero bueno, luego nos comentas eso, Alberto. Centrándonos en el libro y para ir también yo disciplinándome un poco y entrando en el guión para que nos quede mucho mejor este programa. Un libro que no me comentas que tuvo algún tipo de peripecia editorial, no sé si precisamente por ese asunto Allen Farrow era precisamente lo que provocó esa peripecia editorial o nada que ver con ello. Sí, la peripecia muy tortuosa, ¿no? Porque sorprendentemente, siendo Woody Allen un personaje de una extraordinaria repercusión pública y que por tanto un libro suyo es prácticamente garantía de ventas, pues la editorial que lo publicaba en Estados Unidos se negó a hacerlo a partir de la polémica, de la que ahora hablaré muy brevemente, la polémica surgida a partir de 2017-2018, ¿no? Entonces ha habido muchos idas y vueltas. Después de todo, la editorial Hachette, que es la que se había hecho cargo de los derechos, ¿no? Se echó para atrás por el contexto crispado de esta polémica de la que también hablaremos, del impacto mediático negativo con respecto a la figura de Woody Allen. Woody Allen había ofrecido el libro a diferentes editoriales y lo sorprendente, insisto, dado que es Woody Allen ni más ni menos, un hombre mayor de la cultura actual, es que se lo rechazaron prácticamente todos. Por fin fue Hachette la que compró los derechos. Y tras el Me Too y el movimiento del Me Too y las intervenciones de otro de los hijos de ambos, de Farrow y Allen, Ronan, que fue el que desveló en 2017 el escándalo de Harvey Weinstein, él publicó una serie de artículos en contra de Woody Allen y entonces Hachette se echó para atrás también. Hachette es la editorial en la que también publica Ronan Farrow. Y a partir de ahí, bueno, pues se paró la publicación, se retrasó varios meses. Periódicos tan diríamos, poco sospechosos de doctrinarios como el New York Times, que es, digamos, el adalid del periodismo liberal norteamericano, también se opuso abiertamente a que esa autobiografía viera la luz. Y bueno, esa polémica repercutió también en Europa, en Francia en particular. Al final en España, Alianza Editorial se decidió, compró los derechos y es la editorial en la que aparece, con un extraordinario éxito de ventas, porque el libro yo creo que todavía está en la lista de los más vendidos, a pesar de que se publicó, yo creo que los primeros meses, mejor dicho, los primeros meses del verano, en junio, julio, debió ser los primeros días del verano, todavía confinados en parte, ¿no? El libro ha tenido infinidad de ediciones desde entonces, lo traduce para Alianza, como digo, Eduardo Hochman, y bueno, sí que merece la pena, aunque yo voy a hablar la semana que viene otra vez de Woody Allen y del fenómeno Woody Allen, de lo que ha supuesto toda esta polémica, sí que merece la pena quizá para aquel aquel oyente, espectador también, porque nos están viendo, que no conozca la situación. Parece difícil vivir en el siglo XXI en estos días y no conocer qué es lo que hay en esa polémica, qué es lo que ha habido en ese conflicto.
Mia Farrow fue pareja de Woody Allen durante 12 años, no llegaron a casarse, no llegaron a convivir, vivían, y esto siempre fue un ejemplo paradigmático de la relación de pareja, diríamos, tranquila, no invasiva, porque vivían, claro, es verdad que sus condiciones económicas eran ideales. Vivían, sí, vivían en un apartamento fantástico, cada uno de ellos a uno y otro lado de Central Park. Se podían comunicar encendiendo las luces y mandándose mensajitos de un extremo. Central Park es muy ancho, claro. Entonces, durante 12 años convivieron y meses antes de la separación, meses después de la separación, se habían separado meses antes de la situación, en agosto del 92, Mia Farrow denunció a Woody Allen acusándolo de abusar sexualmente de Dylan, que era una niña pequeña, no sé si tenía 7 años, que era hija adoptiva de los dos. En el año 93 los tribunales cerraron el caso, absolviendo a Woody Allen, y bueno, después en un proceso muy conflictivo, del que, insisto, daremos cuenta, no quiero anticipar ahora de qué vamos a hablar la semana que viene, pero bueno, en un libro de la semana que viene, y a partir de ahí la cosa se quedó cerrada, apagada. Estamos hablando de que la decisión judicial fue en el año 1993. El fenómeno Me Too la ha hecho revivir. Y entonces Ronan Farrow, que es hijo biológico de los dos, de Mia y Woody, hijo biológico, aunque después de las polémicas que se generaron después y las controversias tras el conflicto, Mia Farrow ha declarado en muchísimas ocasiones que en realidad no es hijo de Woody Allen, sino que es hijo de Frank Sinatra. Mia Farrow había estado casada con Frank Sinatra y, como ves, nos estamos deslizando ya abiertamente en el terreno del culebrón, y todo esto está en el libro también. Entonces, bueno, a partir del escándalo de Weinstein, que lo sacó a la luz Ronan Farrow, con un reportaje en el New York Times que le hizo ganar el Pulitzer en 2018, el artículo muy significativo, Atrapa y mata, mentiras, espías y una conspiración para proteger a los depredadores. A partir de ahí, Ronan Farrow toma partido claramente por la versión de su madre, revive una situación que estaba muerta prácticamente desde hacía 20 y tantos años, casi 30, acusa a Allen de pedófilo, de abusador sexual, y inicia un movimiento para incitar a todos los que trabajan con Woody Allen, producen sus películas, publican los libros, que es el caso, y compran o consumen sus creaciones, a boicotearlo. Y entonces ese contexto crispado es el que hace que la editorial recule, etc. Y ya anticipo que el libro de la semana que viene, que comentaremos en la semana que viene, va a hablar de ese fenómeno. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado para que en estos años... Alberto, que todo esto que nos está contando, todo esto que sucede a raíz de esa publicación, que sería digno de un estudio sociológico, ¿no? De cómo pensamos en la sociedad actual, cómo nos dejamos llevar por determinados condicionantes, motivaciones, realmente sería muy digno, ¿no? de un estudio, precisamente todo este asunto, lo que ha provocado la propia publicación del libro, ¿no? Sería interesante. Claro, no la publicación del libro en sí, sino el fenómeno. El libro que traeremos la semana que viene, ya lo anticipo entonces, es de Edu Galán y se llama El síndrome Woody Allen, y lo que se pregunta en ese libro, lo hablaremos, como digo, dentro de 7 días, lo que se pregunta al autor, es el desencadenante de la obra, es ¿qué ha pasado en estos años para que, sin que hayan cambiado ni una coma las condiciones, el juicio, los hechos, los atestados, los informes, está todo cerrado desde el año 93, está cerrado judicialmente? ¿Qué es lo que ha pasado para que en este plazo de tiempo se haya revivido esto? Evidentemente lo que ha pasado es el Me Too, y a partir de ahí surge el análisis, que es muy interesante. Invito a los oyentes a que permanezcan atentos a nuestro programa la semana que viene, porque es un libro, un pequeño ensayo, a lo mejor sin es demasiada palabra ensayo, pero bueno, un libro de investigación muy interesante, utilizando como excusa para analizar esta situación de la corrección política, la situación de las políticas estas, o la cultura, por llamarle así, que le llaman cultura de la cancelación, todos estos fenómenos incluso de los populismos, de los fake news, de la proliferación de los rumores, el influjo de las redes sociales. Un libro extraordinariamente interesante del que hablaremos. Me refiero a la anécdota, en este caso no porque tenga especial interés a la hora de hablar a propósito de nada, pero el propio Woody Allen se deja llevar, y aunque lo que nos cuenta es su autobiografía desde su infancia, ahora hablaremos de ello, las páginas más, a mi juicio, me atrevo a decirlo, memorables del libro están precisamente en la recreación de los 15 primeros años de su vida, y luego repasa toda su filmografía,
película por película. Sin embargo, hay un apartado final muy importante centrado en hablar de ese conflicto, un apartado final que es obviamente autoexculpatorio. Woody Allen va a dar sus razones de su visión de los hechos, ¿no? Y lo que ocurre, a mi juicio, la mayor deficiencia del libro, de a propósito de nada, es que en todo momento el lector tiene la sensación, en todo momento, no ya al llegar a la, digamos, relación de esa situación, de ese conflicto, de esas vivencias, de esas fechas, uno tiene la sensación en todo momento de que Woody Allen está escribiendo precisamente para defenderse. Y entonces incluso las anécdotas, los pequeños comentarios, las apreciaciones sobre actrices que trabajan con él en las diferentes películas, en todo momento, quizá a lo mejor es un exceso diríamos, de profecía autocumplida, parece que uno quiere ver lo que va a acabar encontrando, ¿no? Pero yo sí que veo que en casi todo momento cualquier pequeño comentario incidental está hecho con la pretensión de ir preparando el terreno para, llegado el momento de la verdad, contarnos, señores, esto es lo que ha pasado y no lo que se difunde por ahí, no lo que se está difundiendo en estos momentos. Me parece intolerable que se esté produciendo un fenómeno de cancelación, de represión, de que la gente diga que no, los actores ceden, que han trabajado conmigo, dicen que bueno, han trabajado, no lo sabían y ahora están cediendo el dinero a causas nobles porque trabajar conmigo es poco menos que ser un apestado. Decías hace un rato, y con esto termino esta introducción y entramos dentro de un momentito ya si quieres en el análisis del libro, decías hace un momento que Woody Allen sigue publicando, sigue produciendo y dirigiendo una película por año. Así es, hay una película de este año, yo no la he visto, lo de este año, Rifkin Festival, que está basada en la peripecia también que narra la película. Hay críticas para todos los gustos, en general no son buenas, es muy difícil mantener un nivel de excelencia a razón de una película anual. John Ford hizo muchas películas anuales y muchas son excelentes, pero no todas son obras maestras. Está ambientada en el Festival de San Sebastián. Sabes que Woody Allen, precisamente por el efecto de lo que estamos contando, ha tenido problemas para la producción de sus películas. Incluso una plataforma televisiva que le pagó una serie canceló en último momento la posibilidad de que esa serie se viera, ¿no? Hay algunas producciones que no han visto la luz porque sus productores se han echado para atrás, ¿no? Entonces ha costado conseguir financiación en Estados Unidos y ya era un fenómeno que se había empezado, pero es que ahora está exagerado. Solo consigue financiación, al parecer, en Europa. Y entonces recuerdas que hizo una película Desde Roma con Amor, en Italia, hizo Vicky Cristina de Barcelona. No, la de Barcelona, la de París también, de manera que ha viajado por Europa y utilizado en Asturias, sabes que... En Londres, más Point, ¿no? En Londres, Mad Point. Entonces, bueno, ahora encuentra su lugar acogedor en Europa y, bueno, esta está ambientada en el Festival de San Sebastián, esta última película. Bueno, Alberto, también de esto tiene otra lectura. Yo creo que además aquí en un programa de la radio, en el programa Debate que realiza la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca, también un día como pregunta de debate estaba esa, en estos creadores que por algún motivo han sido objeto de polémica, ¿no? Por entender que se ha podido producir alguna conducta rechazable. Cómo se desligaba, ¿no? Cómo se puede desligar esa labor como artista, como creador, ¿no? Y la vida privada, es decir, si tiene que repercutir también en el público una conducta no moral o inmoral, si se puede desligar eso de alguna manera, ¿no? De esa faceta creativa, ¿no? Sería una buena pregunta de debate, yo creo. Aquí tenemos, por ejemplo, los casos paradigmáticos de Céline, el escritor fascista francés, autor de una obra novelística espléndida, en particular Viaje al fin de la noche, que es una novela memorable. Tenemos el caso de, bueno, hay infinidad en todos los ámbitos, ¿no? Michael Jackson, ¿no? Por Jackson, Roman Polanski en el cine, etc. Sin embargo, el foco central de esa polémica, insisto, yo no me querría centrar demasiado en esa polémica, entre otras razones porque hablaremos de ello la semana que viene, pero el foco central de esa polémica es actos privados manifiestamente inmorales, ilegales, etcétera, con una obra pública que, sin embargo, es valiosa, ¿no? Pero en el caso de Woody Allen no hay esta situación, porque los jueces han dictaminado en un juicio con todas las pruebas que no ha pasado nada, que la acusación no se sostiene. Entonces, ya no es esta cuestión, es cómo, pese a la evidencia de los jueces,
sin embargo, se mantiene esta situación. Y el análisis de la semana que viene será precisamente este. Por tanto, va por otra vía, ¿no? Bueno, seguramente hay también el cambio de tendencia, el cambio de rumbo del hijo, que resulta que no es hijo, también habrá tenido mucho que ver. Pero bueno, vamos a zanjarlo ya aquí, si te parece, ya ese tema. Hablemos del libro, porque tú me comentabas que a la infancia, ¿no? Creo, se le dedica bastante tiempo. Yo también quería hacer alguna pequeña aportación aquí, porque también hay películas de Woody Allen donde aparecen los padres, que son escenas magníficas, llenas de ingenio. La niñez, yo creo que tiene pues tanta importancia para Woody Allen como en la vida de cualquier persona, ¿no? Pero a él es artista y la refleja. Así que, si te parece, podemos entrar ya directamente al libro. ¿Cuál es el hilo conductor de ese libro? ¿Cómo se desarrolla ese libro? El libro conductor es una autobiografía que sigue el orden cronológico, de manera que empieza por la infancia y en un momento determinado, en tanto que el personaje de Woody Allen se asocia al cine, sigue con el cine y esa cronología la marcan las diferentes películas que va dirigiendo y presentando al público, ¿no? Pero claro, en esa primera fase de infancia, en donde todavía la presencia de Allen como creador cinematográfico obviamente no existe, esos 15 primeros años de su vida pues tienen un peso importante en sí mismos, al margen de la obra de Allen, ¿no? Y efectivamente la mención al cine es evidente, ¿no? Hay una película, Días de Radio, que es una película del año 87, espléndida, donde hay un personaje que es Woody Allen de pequeño, ¿no? El retrato de una familia judía en Brooklyn de los años 40, que es una genialidad, muy divertida además, y bueno, el adjetivo es importante, ¿no? Lo de divertido, ¿no? La novela, la obra entera, la biografía entera, incluso los momentos más dolorosos, cuando narra los momentos más dramáticos, más tristes, de mayor sufrimiento en su vida, incluso no puede resistirse prácticamente a decir una broma, un chiste, un juego ingenioso, por línea casi, exagerando. Todavía no lo tengo fraguado, pero he recogido un montón de notas a lo largo de la lectura de estos juegos ingeniosos. Tengo la intención de hacer un Buscando Leones, al menos un programa de Buscando Leones en las Nubes dedicado a este libro, y como te puedes imaginar, en el caso de Buscando Leones en las Nubes, que es un programa también musical, es muy fácil porque está plagado el texto, como está la obra cinematográfica, de referencias musicales espléndidas, ¿no? Entonces, todo ese juego al que aludes de los 15 años, del niño, aquella familia con conflictos familiares absurdos, una familia profusa, con infinidad de parientes, a cual más disparatado, ¿no? Las discusiones permanentes entre los padres, un ambiente doméstico aparentemente insostenible, todo aparece como ocurría en el cine, ¿no? Transfigurado por la mirada del niño y la mirada del artista, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa vida que marca, en cierto modo, esa vida infantil, adolescente, que marca lo que luego va a ser el devenir profesional y personal del propio Woody Allen, ¿no? La radio, la presencia de la radio, la omnipresencia de la radio, los concursos, las historias sobre los deportistas, crónicas sociales y la música, todo eso impregna la vida de Woody Allen en sus primeros años y está en el libro, ¿no? La infinidad de motivos de fascinación que hay en la vida externa, diríamos, para un chaval que, por el contrario, su realidad familiar es más bien anodina o más bien, incluso en algunos casos puede ser dramática o triste, ¿no? Bueno, y entonces todo eso está a propósito de nada, como digo, casi a cada párrafo un chiste, una humorada, una genialidad. Y bueno, cuenta, pues por ejemplo, no me voy a resistir a leer algún párrafito muy breve. Tengo en la reseña incluiré varios párrafos en donde se transmite lo que quiero transmitir y además esta mención al humor, ¿no? Él cuenta de su infancia. Era sano, querido, muy atlético, siempre me escogían en primer lugar a la hora de formar los equipos, jugaba a la pelota, corría, y sin embargo, y ahí está Woody Allen al 100%, me las arreglé para terminar siendo inquieto, temeroso, siempre con los nervios destrozados, con la compostura pendiendo de un hilo, misántropo, claustrofóbico, aislado, amargado, cargado de un pesimismo implacable. Y aquí viene la genialidad. Algunas personas ven el vaso medio vacío, otras lo ven medio lleno. Yo siempre veía el ataúd medio lleno. Esa idea de la muerte. Creo que la cultura judía está muy impregnada de claro, de ahí viene todo. Claro, todos los que estamos familiarizados con la filmografía extensísima de Woody Allen que hemos visto, sabemos sus motivos recurrentes y todos están
todos están, es decir, es como una película contada, podríamos decir, que además abarca la vida entera. Todos los chistes, todas las polémicas, entonces hay infinidad de anécdotas, por ejemplo, con respecto al padre y a la madre, ¿no? Dice, yo me burlo de mis padres en esta narración de mi vida, lo hacen las películas también, pero cada uno de los conocimientos que me impartieron me ha servido mucho en las décadas posteriores. De mi padre, cuando compres un periódico en un kiosco, nunca coges el que está encima de todo. De mi madre, la etiqueta siempre va a la espalda. Ese juego de romper la lógica previsible es genial. Realmente a mí el libro no he podido parar de reír. Luego no aporta tampoco gran cosa, el libro podríamos calificarlo de discreto, no aporta gran cosa, la mayor parte de las anécdotas, pues bueno, son conocidas, si conoces sobre todo las películas. Yo de Woody Allen he visto prácticamente todas las películas, entonces todo lo que te cuenta te suena y casi todo lo conocías de alguna manera o de otra. Y sobre todo, como digo, como los temas son recurrentes, incluso en esta fase de infancia, la has visto en Días de Radio, el aburrimiento en la escuela, el descubrimiento del cine, la fascinación que tiene aquellas sesiones continuas a las que iba, ¿no? Con una idea muy interesante que es muy clara en la creación de Woody Allen, ¿no? Dice, lo que aprendí en esos días del cine fue ese mundo de celuloide, que era más grande que la vida real, superficial, era superficial, falsamente glamuroso, pero dice, no me arrepiento ni un fotograma. Esa es la idea, la realidad gris, anodina, y por otro lado esa magia, la magia es muy importante, él cuenta cómo le gustaba ser, cómo intentó, entre las muchas cosas las muchas vocaciones que tuvo de pequeño, quiso ser cómico, mago, jugador de béisbol, músico de jazz afroamericano, no músico de jazz, quiso ser músico de jazz afroamericano, científico, vaquero, investigador privado, agente del FBI, fullero, apostador, criminal, buscavidas, estafador, periodista, escritor. Todo eso, impactos, relámpagos de unas horas o de unos días en donde se lanzaba a su supuesta vocación, ¿no? Entonces, el descubrimiento del cine, el descubrimiento del jazz, dice, me compré un saxo soprano, todo esto de niño, y aprendí a tocarlo. Me compré un clarinete y aprendí a tocarlo. Me compré un tocadiscos que aprendí a tocar sin tomar clases. Constantemente, pequeños chistes muy ingeniosos, con la idea, contándonos los ejes que han dibujado su vida desde la infancia. La presencia, como decía, constante de la radio, la aparición de Manhattan, ellos viven en Brooklyn, entonces se va con su padre. Una película, por cierto, de Woody Allen, Manhattan, en blanco y negro. Claro. Es maravillosa esa película. A mí, por lo menos, me encantó esa película. El encantamiento, la magia de Nueva York es uno de los temas básicos de la obra de Woody Allen, ¿no? Sí. En el cine, en las imágenes, pero también en la música, ¿no? Nadie puede ya contemplar Manhattan sin asociarlo a las melodías que suenan en las obras de Woody Allen, ¿no? Entonces, cuenta, por ejemplo, cómo de pequeño fue por primera vez con los ojos como platos, con su padre, a Manhattan, a Nueva York, atravesaba Broadway deslumbrado por los cines, deslumbrado por los restaurantes, deslumbrado por los salones recreativos, de manera que esa presencia en la infancia, todavía estoy en una fase de la infancia, de Manhattan va a marcar su vida. Luego también está de muy pequeño, con 12, con 13, toda la vida amorosa, también la atracción hacia las mujeres. Y bueno, todos los problemas típicos de busca mujeres deslumbrantes, pero también busca mujeres cultas, porque con esa cosa de que a él siempre le ha interesado, de lo intelectual, otro de los ejes, me estoy siendo un poco deslavazado, otro de los ejes del libro es su rechazo y su intento de demostrar al lector que esa fama de intelectualidad que se le ha asociado es absolutamente falsa, hace listas enteras de sus carencias intelectuales. No he leído estos libros, no he visto estas películas, no conozco estas obras, no sé por qué toda persona que lleve gafas de pasta ha de asociarse necesariamente a un intelectual. Entonces, pero sin embargo, cuando cuenta que hay escenas también muy entretenidas, muy interesantes, ¿no? Muy atractivas, muy divertidas, de los contactos con chicas, ¿no? Entonces dibuja cómo son el tipo de mujeres que le gustan, ¿no? Y es todo absolutamente el juego de nuevo entre la realidad y la magia, la fascinación, el invento, la ficción, la creación de quimeras, ¿no? Sorprende de todas formas luego en el desarrollo de su vida, algo a mí por lo menos me sorprendió,
la larga lista de conquistas femeninas de Woody Allen, porque de nuevo, asociándolo a las películas, esta idea de el señor feo, ingenioso sí, pero muy bajito, con un poco encanto, y que sin embargo en su vida real hay una, no ya de los matrimonios, de los que luego hablaremos, que también se enumeran y se detallan, lógicamente, estamos siguiendo el hilo conductor de su vida y los matrimonios son importantes, sino la enorme lista de conquistas femeninas, ¿no? Y luego, cuando abandona más o menos la infancia, los últimos años ya de, diríamos, primera adolescencia, estamos hablando de 15 años, empieza a trabajar en clubes de barrio. Él es muy ingenioso, él es muy divertido y lo explota, ¿no? Entonces, monólogos, viajes por todo el país, en diferentes salas, colaboraciones en televisión. Aquí esta parte sigue siendo brillante, sigue siendo interesante, pero empieza a poblarse ya de una gran referencia menos conocida para nosotros o menos fácil de digerir para nosotros, de personajes de la vida norteamericana, humoristas, productores, guionistas, empresarios, propietarios de locales, presentadores de shows televisivos, que para un lector de Estados Unidos le suenan todos, a nosotros solo de manera esporádica nos suena alguno, ¿no? Pero en cualquier caso, vemos cómo se va introduciendo los ambientes artísticos a través de los monólogos, cómo se casa también, en esos conoce de entrada, se casa muy joven, se casa con apenas 20 años, ella tiene 17, con una chica que conoce, Harlene Rosen, bueno, que conocen esos días. Luego aparecen el resto de sus mujeres. Louise Lasser, que yo ya la recuerdo de alguna película, yo creo que ya creo recordar que en Bananas, que es una de sus primeras películas, ya interviene Louise Lasser, ¿no? Aunque, bueno, cuento todas las peripecias de cada uno de ellas, ¿no? Louise Lasser es una persona de personalidad muy desconcertante, muy conflictiva, y acaba con el matrimonio. Luego viene Diane Keaton, hablabas de Manhattan, y Annie Hall, ¿no? Y luego Mia Farrow, y habla con aparente neutralidad, independientemente de que en todo momento, como digo, está preparando el terreno para luego contarnos. Es decir, no creo que, o sí, a lo mejor, que cuando estuviera desarrollándose la convivencia con su mujer ya atisbara en ella ciertos rasgos problemáticos o conflictivos. Quizá probablemente la impresión que da es que los ha detectado a posteriori después de este enfrentamiento, y en su biografía cronológica va contando cómo ya hay pequeñas sombras, pequeñas sospechas que pueden inducir luego a pensar que 10, 12 años después iba a ocurrir lo que iba a ocurrir. Y por supuesto en esta lista de mujeres, de matrimonios, está Sun-Yi, que también es en cierto modo desencadenante. Fíjate que, y con esto tampoco destripo nada porque lo sabe casi todo el mundo, cuando ya se había separado de Mia Farrow, empezó la relación con Sun-Yi, que es la hija adoptiva de Mia Farrow. Y en una visita de Mia a casa de Woody Allen encuentra en la encimera de una chimenea, encuentra unas fotos de Sun-Yi desnuda. Y claro, el impacto que le produjo a Farrow esa imagen, que interpretó como una traición, Woody Allen cree que es el desencadenante de luego la acusación, a su juicio falsa, de los abusos a la niña pequeña. Entonces nos habla de Sun-Yi, por supuesto, lleva más de 20 años casado con ella, y bueno, no, todos son palabras de elogio con respecto a ella. Y en un momento determinado de esta evolución aparece el acceso al mundo cinematográfico. Y a partir de ahí ya la cronología se hace siguiendo prácticamente cada una de las películas que va presentando. Y comenta de cada una de ellas anécdotas, ideas, detalles acerca de cómo se gestó, cómo tuvo la idea, cómo lo llevó a los productores. Es muy ácido con los productores. El productor es, como sabes, el que pone el dinero, ¿no? Dice, la mayoría de los que gestionan dinero no saben nada, carecen de instinto, no tienen, y sin embargo pretenden imponer su opinión, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas pullas en ese sentido, acerca de incluso pullas con mucha ironía. Dice, la película, no recuerdo cuál, tardó más tiempo en terminarse y costó más a partir de la intervención de los productores. Pero a los inversores no les importaba siempre que mis ambiciones artísticas se vieran satisfechas, dice con ironía, y añade, y si os habéis creído lo que acabo de decir, tengo un puente en venta que tal vez os interesaría comprar. De manera que es constante de nuevo la queja acerca de este papel del productor, que no deja de ser un magnate que sostiene la financiación de la película, pero que pretende intervenir, y él sostiene justo lo contrario. Déjame libertad para hacer lo que quiera, tú pon tu dinero si confías en mí. Hay los conflictos de la vida cinematográfica de
de Allen hay un conflicto muy significativo con Jeanne Doumanian, que fue su amiga durante muchos años, fue productora durante 40 años de sus películas, y acabaron separándose, acabaron en los tribunales con un problema de derechos, de dinero, de manera que eso también está en la novela y lo cuenta con dolor. Y luego infinidad de anécdotas, de cotilleos, muy benévolos siempre, y por eso también ahí ve el lector puede estar viendo que se está preparando el terreno. Incluso muy benévolos con la larga lista de actores que ahora le han dicho que no, le han dicho adiós, o sea, lo han rechazado. Y luego cotilleo de todo tipo sobre las chicas y las actrices, cómo se enamora de todas. Hay un par de frases sobre Scarlett Johansson, que trabajó en varias películas con él, ¿no? De párrafos interesantísimos. Por cierto, las críticas feministas post-Me Too se ceban precisamente en esos comentarios de Woody Allen sobre las mujeres, ¿no? Por ejemplo, dice, y bueno, que un lector desprejuiciado analice desde cualquier lógica si esto realmente es reprobable o no es reprobable, ¿no? Dice de Scarlett Johansson, apenas tenía 19 años cuando hizo Match Point, pero ya lo tenía todo. Era una actriz excitante, una estrella natural, poseía verdadera inteligencia, era rápida y divertida, y cuando te la encontrabas tenías que luchar para abrirte paso entre las feromonas. No solo era dotada y hermosa, sino que sexualmente era radiactiva. Sentías que en cualquier momento te agarraría de la mano, sonreiría y te diría, si realmente quieres que nos lo montemos, podemos intentarlo. Terminé empleándola en varias películas en las que estuvo genial, y solo espero poder volver a trabajar con ella antes de morir o de que me ponga senil y empiece a babear, pero no sobre ella. Bueno, pues es un poco el papel que hacía también Scarlett Johansson en Match Point. Claro. Una chica muy excitante. Claro, hay afirmaciones de ese estilo constantemente que también pues pueden ser leídas de muchas maneras. Hay muchas referencias culturales también en la novela, aunque rechaza, como digo, esa condición de intelectual con ese elenco de lecturas, diríamos, referencias culturales que parecen inexcusables, parecen inevitables, y que en una persona, en un creador, y que sin embargo él dice abiertamente, no sé, no tengo ni idea, no he leído nada no he visto a Buster Keaton de Navegante, no he leído a las hermanas Brontë, no he leído a Dickens, no he leído a Lawrence, no he visto el circo de Chaplin, no he leído, y no he visto películas, infinidad de películas muy conocidas y clásicas que no he visto, ¿no? Luego hay muchas cosas también sobre el teatro, que le gusta mucho, los escenarios de Manhattan, muchas referencias, sus favoritos, hay mucha mención también a Tennessee Williams, que es uno de sus grandes referentes, su odio a las bicicletas aparece en un momento determinado, con el humor de siempre, dice, si leéis cuidadosamente la historia del Pesaj, la fiesta del éxodo de Egipto, en la parte que habla de las 10 plagas, después de las langostas, las ranas y la lluvia de granizo y fuego, aparecen las bicicletas. Bueno, hay muy acerados comentarios sobre los modernos monologuistas, le horrorizan los modernos monologuistas. Bueno, en este caso sí, ¿no? Él lo ha sido, pero no le gusta, por ejemplo, que tengan que estar constantemente diciendo tacos en mitad de su monólogo. Parece que no se pudiera hacer un monólogo sin decir tacos, dice. No le gusta nada que beban de una botella de agua mientras están exponiendo o contando su historia. Y, por supuesto, está toda la idea que apuntabas del mundo judío, los rituales, las costumbres judías, con esa mirada distanciada e irónica, muy, muy ácida muchas veces, ¿no? Está el psicoanálisis por todas partes, el psicoanálisis en sí, y luego está todo lo que, digamos, fundamenta la necesidad del psicoanálisis, sus ansiedades, sus temores, el miedo a la muerte, todo ese mundo, ¿te acuerdas? Yo creo que era en Annie Hall, ¿no? Cuando por fin se deciden, me parece que cuando se separan y entonces tienen que repartirse los libros de lo que había sido su biblioteca común, y entonces para hacerlo de una manera fluida, dice, no sé si es él o es ella la que lo dice, ¿no? Dice, bueno, cualquier libro que tenga en el título la palabra muerte es mío, es de Woody Allen, ¿no? Todo eso está. Otra cosa que también se ve en las películas, más tímidamente, pero aquí se cuenta con algo más de detenimiento, el rechazo a la tecnología, su incompatibilidad con la tecnología. Confiesa que no tiene reloj, llama tecnología al paraguas, no uso paraguas, no tengo cámaras, grabadoras, no uso ordenador. Alberto, en una película donde hay un infierno y ha mandado al infierno al inventor del metacrilato. O sea, el metacrilato tampoco me gusta mucho.
Me parece que es deconstruyendo a Harry, creo, ¿no? Y luego esta idea del pesimismo, de la vida, de la visión pesimista de la vida, la insatisfacción neurótica. Dice varias veces que cuando estoy en un sitio lo que quiero es estar en otro. Estoy un hermoso domingo de otoño paseando por el Upper East Side con Sun Yi y todo es encantador. Y entonces dice, Dios mío, dice él mismo, ¿no sería maravilloso estar en París ahora mismo o en Venecia, ¿no? Esta idea de la insatisfacción permanente, ¿no? Y luego todo girando en torno a una idea que a mi juicio me parece la esencial de la vida, por lo que se ve en la autobiografía y por lo que se trasluce en las películas, y de la obra, de las películas, ¿no? Del cine, de la filmografía. Yo creo que la esencia es el conflicto entre la realidad y la ilusión, que en definitiva es la clave del cine. Es decir, la realidad limitada, gris, anodina, marcada por la angustia, la ansiedad, la depresión, la muerte en definitiva. Somos gente que nos vamos a morir. Pero por otro lado, esta forma de encantamiento. Pese a todo, vivimos y vivimos con alegría. Y somos capaces de dotar, por cierto, va a resultar inmodesto, pero voy a citarme. Es decir, Buscando leones en las nubes, el título viene de que cuando surgió el programa, yo estaba leyendo un libro de entrevistas con Borges, y una de las cosas que surgía en esa entrevista es que hablaban de un libro de Schopenhauer, una declaración de Schopenhauer, en la que Schopenhauer decía, al parecer, buscar sentido a la vida es tan absurdo como buscar leones en las nubes. No hay leones en las nubes. Y Borges apostillaba, y esta es la esencia, por eso yo me encuentro muy identificado, me gusta mucho el personaje y la vida de Woody Allen. Borges apostillaba, es verdad, no hay leones en las nubes. Pero ¿qué es la vida si no esa expectativa? De ahí surgió mi idea de el gerundio y titular el programa así, Buscando leones en las nubes. Esto es vivir. Sabemos que no existen, pero tenemos que buscarlos. Sabemos que nos morimos, tenemos motivos más que suficientes para la depresión, para la soledad, para la ansiedad, para la angustia, y sin embargo, en tanto que estamos vivos y queremos seguir estando vivos, nuestra misión aquí es dotar de vida, dotar de belleza, dotar de ilusión, dotar de magia. Entonces, esa es la idea. Él dice, también de nuevo con su ironía, dice, a mí me parece que la única esperanza de la humanidad reside en la magia. Siempre he detestado la realidad, aunque apostilla, pero es el único sitio donde se consiguen alitas de pollo. Esta idea, no lo de las alitas de pollo, la ironía me parece genial, pero esta idea entre el conflicto, es decir, el cine en definitiva es la fábrica de sueños. Y ese es el encanto. La radio es la fábrica de sueños, en cierto modo. No pretendo, pretendo, no lo consigo y estoy a años luz, pero Buscando leones en las nubes es un intento de dotar de ilusión durante una hora, de sueños, de salir de la realidad cotidiana. Entonces, a mí eso me parece muy interesante y Woody Allen, su personaje, su vida, su obra, está marcada por esa idea. Y eso está clarísimamente en muchas referencias a propósito de nada. La magia crear en sí misma. Crear belleza. Yo creo que también hay otra película en que incluso los propios personajes de la película se van de la pantalla, ¿no? Y empiezan a vivir. Hay una película también una película genial, La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? Sí. Esa idea, ese conflicto. Y luego, a propósito de la magia está muy presente en los argumentos de las obras. La maldición del escorpión de Jade, Woody Allen es un mago. Pero no solamente la magia en sentido literal, sino todo, es decir, el amor, la belleza, el jazz, la radio, todo aquello que supera la gris, que por cierto, en el caso de Woody Allen no tiene pinta de que su realidad sea gris y anodina, ¿no? Pero en cualquier caso, vamos a decirlo, gris y anodina, común, si lo queremos dramatizar, común, convencional, nuestras vidas son normales, hacemos las cosas, nuestros días son relativamente parecidos, pero ¿qué lo salva? Lo salva un libro, lo salva una canción, lo salva una película, lo salva obviamente un encuentro, una persona que te transforma la vida, lo salva el amor. Bueno, esa idea que es tan común en tantos, que en definitiva está en la base del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, es muy evidente en el caso de Woody Allen y hace que el libro sea, más allá de los muchísimos encontronazos, vamos a decir, o encuentros con el ingenio, con las manifestaciones de ingenio, bueno, un cierto conocimiento también, para quien no lo tenga, de la filmografía, de los datos básicos de la vida de Woody Allen. Y luego, en un tono para mí de segundo orden, toda la cuestión de la polémica y de la reflexión, que es interesante, pero que la vamos a ver más interesante la semana que viene, acerca de la corrección política, acerca de ese puritanismo en el que nos hemos instalado y otras manifestaciones de esa situación que se ha creado con la pervivencia, la reviviscencia, digamos, de unos acontecimientos que habían muerto hace 25 años.
Incluso en personas que tienen una obra tan consolidada, tan reconocida, bueno, ¿quién no ha visto una película de Woody Allen? Tendrá millones de admiradores por todo el mundo, ¿no? En una persona con esa obra tan consolidada, tan reconocida y que en algunos casos en los últimos años quizás se ha hablado más de él precisamente por esta polémica, ¿no? Y fíjate que, por concentrar en una frase del libro, polémica y discutible, precisamente de lo que habla Woody Allen con respecto a su situación, es que todo es discutible y argumentable, pero contra lo que está es contra que no se respete la presunción de inocencia, se hagan juicios a priorísticos sin fundamento, sin argumentación. El 99% de la gente no sabe los hechos. Ya hablaremos la semana que viene que en el libro de Doug Galán se nos cuentan los hechos desde todas las lógicas distintas, desde todas las ópticas, desde todas las perspectivas. Entonces, Woody Allen, por supuesto que su afirmación, que ahora voy a contar, que concentra su opinión, a mi juicio, concentra su opinión sobre el asunto, sobre el conflicto, es discutible. Pero discutir es correcto, es no solamente correcto, es imprescindible, es necesario, ¿no? Es precisamente la ausencia de discusión, es precisamente el linchamiento, es precisamente el juicio a priorístico ciego y no fundamentado lo que le parece despreciable a Woody Allen. Dice, en un momento determinado, se queja de que en un momento determinado, como digo, los actores y actrices corrieran a competir entre sí para ver quién mostraba una actitud más enérgica contra él, ¿no? Por Dios, dice, por supuesto que se oponían al abuso sexual de niños y no temían decirlo. Y ahora, ahí va la frase. En especial, a partir de esos nuevos descubrimientos científicos en el ámbito de la física, según los cuales la mujer siempre tiene razón. Puede parecer, insisto, muy discutible, muy provocadora, pero la idea de fondo es sostenible, y este comentario es mío, es sostenible desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista del Estado de Derecho, desde el punto de vista de la ley, desde el punto de vista del progreso, desde el punto de vista de la justicia. Decir, en todo caso, yo sí te creo. Insisto, eso es meternos ya en terrenos ideológicos, hablaremos la semana que viene a fondo de este asunto, pero a ciegas yo sí te creo. Él dice que se lo pregunten a unos chicos que fueron ejecutados en Estados Unidos por una acusación falsa de violación, chicos negros, por una acusación falsa, que se reveló falsa luego, de violación de una mujer blanca. ¿De verdad es admisible un yo sí te creo a ciegas? Entonces, no voy en este momento, porque no es el momento, creo, ¿no?, a entrar en las derivaciones que tiene esa idea. La dejo como representativa de lo que, por vía humorística, ¿no?, de lo que dice Woody Allen, y abro la vía para que la semana que viene, cuando entremos en el libro de Doug Galán, podamos comentar esa situación. Estamos deseando ya también que llegue la semana que viene, Alberto, pero bueno, entre tanto hay que disfrutar de esta propuesta de hoy de Woody Allen a propósito de nada, que vamos como siempre apurando muchísimo el tiempo. Alberto, no sé si te parece que nos hagas ya la propuesta de música o si quieres comentar algún otro tema en torno No, me parece bien. Simplemente reseñar que son 400 páginas que se leen en un suspiro, esta vez sí, en un par de tardes dedicadas al libro, porque es muy ágil, es de lectura arrebatadora y por tanto se aseguran unas horas los lectores de placer, de disfrute, ¿no? Y luego nada, con respecto a la música hay infinidad de referencias musicales en el libro. He escogido Milkman Keep Those Bottles Quiet, que está asociada a una visita por la calle de Woody Allen, que suena en la radio esta canción. Suena aquí en el programa, va a sonar en la versión en el caso del libro no se menciona una versión en particular. Yo he elegido una de 1943 para asociarla a los años en los que está más o menos centrada la historia que nos cuenta Allen, en la versión de Ella Mae Morse. Y luego, no sé si tenemos tiempo todavía para un pequeño texto. Claro que sí, además seguro que todo el libro es absolutamente divertido, aunque cuente cosas en este caso, muy serias e incluso trágicas. Aquí, en este caso, voy a coger un texto muy breve que está al final del libro y que es una especie como de recopilación de la vida, de resumen de su vida. Esto ha sido mi vida, ¿no? Y bueno, es muy breve y sirve, yo creo, perfectamente para cerrar la emisión, ¿no? Muy bien, pues te escuchamos atentamente, Alberto, cuando quieras.
A lo largo de mi vida he escrito escenas para cómicos de clubes nocturnos. He hecho guiones para la radio. He escrito una obra de club nocturno para mí mismo y la he llevado a escena. He escrito para la televisión. He actuado en fiestas, en conciertos y en la televisión. He escrito y dirigido tanto películas como obras de teatro. He sido protagonista en una producción de Broadway. He dirigido una ópera. He hecho de todo, desde boxear con un canguro en la tele hasta llevar a escena a Puccini. Eso me ha brindado la oportunidad de cenar en la Casa Blanca, jugar con jugadores de las ligas principales en el estadio de los Dodgers, tocar jazz en desfiles y en el Preservation Hall de Nueva Orleans, viajar por toda América y Europa, conocer a jefes de Estado y a toda clase de hombres y mujeres inteligentes, tipos ingeniosos, actrices encantadoras. Mis libros se han publicado. Si muriera ahora mismo, no podría quejarme, como tampoco se quejaría mucha otra gente.